Hoy conversamos con Eduardo Castica. Eduardo es doctor en Ciencias Económicas y un especialista en creatividad y en innovación. Ha dedicado su vida a esto. Eduardo ha escrito muchísimos libros, es un estudioso y el último es Listas. Listas, que es para personas como todos nosotros que quieren llevar creatividad e innovación con estas recetas, les diría, a todos los proyectos que tenemos en nuestra vida. Hoy tenemos un episodio muy especial porque hace mucho tiempo que queríamos conversar con Eduardo. Eduardo no es abogado, pero es una fuente de inspiración constante, tanto para Pau como para mí. Hola, Eduardo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar. Gracias a ustedes. Bienvenido. Bienvenido. Y queríamos arrancar con nuestra primera pregunta muy típica y muy característica de Derecho a la Pasión. Dale. ¿Cuáles son tus pasiones hoy en la vida? Bueno, mis pasiones en la vida tienen que ver con... Yo siempre me dediqué al tema de la creatividad y de la innovación, a cómo se desarrolla en la gente la creatividad y la innovación. Y la verdad es que esto hace 40 años. Wow. Y la verdad es que me sigue interesando ese tema, ¿viste? O sea, yo siempre estoy buscando material sobre cómo desarrollar la innovación, cómo desarrollar la creatividad de la gente. Así que, si vos me preguntás ahora, bueno, que yo estoy leyendo 4 o 5 libros vinculados con eso. Aparte, siempre me enfoqué con el tema de las organizaciones, de las empresas, porque yo soy, doctor en Ciencias Económicas y antes soy licenciado en Administración, me dedico a eso. Entonces siempre estoy con eso, siempre estoy revoloteando con eso y tejiendo asociaciones y conexiones entre eso y otras cosas. Entonces estoy mucho en eso. Me gustan las artes, me gusta mucho la música. Siempre estoy escuchando, tratando de hacer un poquito de música, pero solamente como un hobby. Me gusta viajar, pero a todo el mundo le gusta viajar, digamos, en general. Pero si vos decís mi pasión, la cosa que a mí más me gusta y lo que más me dedico es al mundo de la creatividad y la innovación en los seres humanos. Eduardo, y cuando eras, porque esa característica, ¿no? Ir por ese lado, vos de chiquito, ¿tenías algo que despertó eso? Digamos, ¿por qué te arrancaste por ahí? Porque ahora uno habla de innovación, sí, de creatividad, y ahora está muy instalado. Bueno, pero hace 40 años, no. Entonces, concretamente, cuando yo entré a la facultad en el 83, no existía esto. Exacto. No existía. De repente esto lo cuento en una charla TED, si alguien lo quiere ver, lo puede ver, pero digamos, cuando yo empecé administración, que además empecé administración porque yo quería seguir sociología y no había sociología en la UBA, porque era la época del gobierno militar. Entonces digo, administración porque digo, bueno, sociología es la sociedad grande, administración son organizaciones chiquititas, esa era mi idea en ese momento, seguí administración y me gustó, qué sé yo. Después seguí también sociología. Y de repente, en primer año en la materia administración, se comentó que estaba el tema de la creatividad, del desarrollo de la creatividad empezando a funcionar en las organizaciones, en las empresas. ¿Viste? Porque las empresas siempre eran repetitivas, de repente empezó el tema de la competencia, la diferenciación, entonces necesitamos gente que haga las cosas igual que siempre, pero también necesitamos gente que piense diferente. Y había 2 o 3 autores, estaba Eduardo de Bono, alguno que otro. De casualidad me metí en eso, de casualidad yo conocí a una persona que el padre tenía un libro de eso, de casualidad agarré ese libro y empecé, y de casualidad también di una clase de 15 minutos, esa clase gustó, me invitaron del centro de estudiantes a dar un curso. Ese curso tuvo una repercusión totalmente inusitada y bueno, me empecé a ocupar de eso, me gustó, me interesó muchísimo. Después viajé a Buffalo, Estados Unidos, que es donde se creó la técnica brainstorming o torbellino de ideas en la década de los 90. Fui todos los años ahí a capacitarme, empecé a dar clases sobre eso. Hoy en la Facultad de Ciencias Económicas hay una materia que se llama Creatividad e Innovación, que la creé yo, que antes no existía. ¿Y seguís dándola? Sí, soy titular que ahora van a ser 2 materias, creatividad por un lado e innovación por el otro. Qué bueno. Soy titular de eso, sí, pero digamos, la primera clase de esa materia, ya en el 2000 incluso, costaba conseguir bibliografía.
Hoy sobra. imagino, De hecho, por sí, eso tenemos que hacer las materias, pero digamos, como que me creé ese espacio, Sí. esa profesión, junto a otros que también lo hacían en el mundo y algunas personas acá en Argentina que venían más del mundo de la publicidad. Claro, eso te íbamos a preguntar. ¿Cómo venía? Nosotros decíamos el economista, pero en realidad es ciencias económicas, pero sos doctor en ciencias Soy económicas. doctor en ciencias también. económicas, Entonces, profundizaste en los estudios Sí. por ahí, Sí, pese a que ya desde alumno canalizaste claro. por esta beta. Claro, en principio fui a Estados Unidos y ahí estudié el desarrollo de técnicas para la creatividad, que parece muy simple, pero hay toda una profesión detrás de eso. Si vos querés agarrar, no sé, a 40 personas de una empresa y que se pongan a generar ideas sobre algo, para que eso salga bien, para que eso salga mejor que si lo haces así nomás, tenés que saber un montón de cosas, cómo plantear problemas, cómo hacer disparadores, cómo manejar las dinámicas de la gente. Sí, tal cómo cual, no es juntarse- tiren ideas. No, para nada, pero para nada. Generalmente, a veces se hace así, tiren ideas, pero no sale. Sí, sí, Entonces, sí. pero bueno, entonces primero me capacité en eso, en entender, hay diferentes técnicas, está qué sé yo, el proceso de resolución creativa de problemas, hay una técnica que se llama TRIS, pensamiento inventivo sistemático, te puedo nombrar no sé, 100 de esas. Bueno, aprendí todo eso. Después formalicé con mi máster, también tengo un máster en gestión de la ciencia y la tecnología. Porque la gestión de la ciencia y la tecnología te permite esas ideas llevarlas después a que se difundan y que se conviertan en innovaciones, que no es lo mismo. La creatividad es la capacidad para generar cosas nuevas y valiosas. La innovación tiene que ver con la posibilidad de que esas ideas escalen y se metan en la sociedad. Yo no sé, el iPhone es una innovación. Y para que se haga esa innovación hubo montones de patentes, montones de ideas creativas. Entonces estudié ese máster, que también era rarísimo, era el único de económicas que hacía ese máster. Me recibí de eso y después hice mi doctorado en ciencias económicas, en donde la tesis doctoral mía es sobre cómo se aplica la creatividad en las organizaciones argentinas. Prácticas para la creatividad en las organizaciones. Está en internet, sugiero es aburridísima. Quiero no leerla. No, sugiero no leerla, 400 páginas. Bueno, pero vos fuiste depurando los con todos doctorados los son libros. así. No, la El tesis no concepto. tiene nada que ver con el libro, o sea, porque la tesis con mis libros ni siquiera tiene que ver con, mira, lo de mi tesis doctoral es interesante porque yo estoy hablando y ustedes tienen más preguntas. No, dale nomás. Una dale nomás. tiene que ver con la Ah. otra. sí. Miramos las preguntas porque no queremos Dejar de hacer ningún No. tema, nada más que eso. Vos seguís. Pero vos bueno, seguís. mi tesis doctoral, cuando yo la hice, yo ya había trabajado un montón en las empresas. Pero una cosa es aplicar cosas en las empresas y otra cosa es sacar conocimiento de eso. Entonces lo que hice fue algo. Primero traté de usar lo que yo ya tenía. Y no me gustaba, no estaba convencido. Entonces en un momento hice como foja cero. Y lo que hice fue investigar a organizaciones y empresas. Una cooperativa eléctrica de un lugar, una empresa mediana que no me conocía. Y a partir de ahí empecé a investigar qué pasaba con la creatividad cuando yo no estaba metido en eso ni nada. Bueno, y me encantó porque saqué un montón de conclusiones espectaculares que me sirvieron para un poco seguir nutriendo el bagaje de conocimientos sobre esto de hacer que en las empresas las personas sean más creativas, puedan disfrutar de su proceso creativo y a la vez también hacer que las empresas puedan innovar más, puedan, digamos, competir mejor, puedan diferenciarse. Que hoy en día son temas separados. Por un lado, el hecho de hacer que la organización o la empresa innove y por otro lado, preocuparte porque la gente sea creativa. A veces se juntan. Está bueno porque antes dijiste bien la diferencia entre creatividad Claro. e innovación que se confunde, ¿viste? Claro, porque al principio, en el mundo de lo que nosotros llamamos el management, era lo mismo. O sea, Exacto. la gente tiene que ser creativa para que las empresas se diferencien y compitan de manera diferente. Bueno, hoy en día vos podés tener una empresa que se diferencia a través de lo que se llama, digamos, innovación inorgánica, que es, no sé, comprando 3 emprendimientos o asociándose que no provienen de adentro, ¿no? Lo que se llama innovación abierta, también el concepto de creatividad abierta. Antes de esto ni se hablaba. Sí. Era lo mismo, creatividad e innovación. Justamente, De hecho, se ha estudiado. Claro, Entonces mi primer libro de creatividad se llamó Desorganización Creativa, Sí, Organización sí. Innovadora, ¿viste? Era formar parte de lo mismo. Y aparte una cosa que ahora también pasa, que se habla demasiado, tal Sí. vez. O sea, se pasó de no hablar
a que cualquier cosa se le pone innovación o cualquier... Claro. Entonces, por eso está buenísimo, ¿no? Precisar a Claro. veces qué es. Y también a veces hay ideas creativas, pero las ideas hay que llevarlas a cabo, Sí. y entonces eso tienen que impactar, digamos. Entonces me parece como que está bueno precisar esos conceptos, ¿no? Sí, bueno, un poco hoy es mi diferencial profesional, digamos, y mi búsqueda, Claro. y mi desafío, tratar de salir y ayudar a la gente a salir de los clichés de la innovación y de la creatividad, y a tratar también de que eso se aplique en Latinoamérica, porque en algún momento de mi carrera, 93, ponele, que tenía bastantes cosas en España, me cansé del ida y vuelta de España a Argentina, y dije, no, a ver, tengo que, la verdad que no, claro, imagínate que hacer una actividad de 2 días en España me demandaba toda una semana, porque entre que vas, el jet lag, todo eso. Entonces dije, bueno, nada, me voy a enfocar en Latinoamérica. Y me enfoqué en Latinoamérica. Desde el 93 para acá me enfoqué en Latinoamérica. O sea, aplicar lo que yo sé en países de Latinoamérica. Entonces, mi desafío, además del tema de tratar de romper con los clichés, también tiene que ver con todo lo que se habla de creatividad e innovación, aplicarlo a empresas, digamos, de nuestros países. Yo ahora estuve en Perú. Perú tiene sus particularidades, Argentina tiene sus particularidades, Uruguay, Chile, Colombia, México, digamos. Cada uno son diferentes, pero tienen una cosa latinoamericana que hace que ciertas cosas sean diferentes a lo que se habla con la creatividad y la innovación, por ejemplo, en el Reino Unido o en Estados Unidos. Y más allá de las geografías, ¿no? Que condicionan, obviamente, porque cada entorno tiene sus particularidades. Las profesiones, digamos, ¿qué limitantes o prejuicios tenemos? Bueno, en este caso somos abogados, ¿no? Pero en general, en las profesiones, a la hora de acercarnos a la creatividad o a la innovación. Sí. Esto está cambiando mucho. Antes era muy determinante. La historia de las profesiones y la creatividad tiene que ver con lo siguiente. Suponte, en la década del 70, década del 80, cuando se empezó a hablar de pensamiento lateral, de pensar fuera de la caja, ¿quiénes podían aplicar bien el pensamiento lateral? Profesionales que eran muy buenas y muy buenos en lo suyo, un oftalmólogo, una ingeniera, Claro. que ya conocían todas sus herramientas muy bien y necesitaban ir más allá. Exacto. Un oftalmólogo que me atendió a mí de chico, fallecido, pero un número 1 en América, Alberto Ciancia, que descubrió tipos de dolencias oftalmológicas. Era fanático, siempre me llamaba para hablar de pensamiento lateral, claro, porque él ya conocía su caja de herramientas. Entonces, pensar fuera de la caja era ir a buscar otras herramientas A otro mundo. a otro mundo para trasladarlas al tuyo. Claro. Entonces, digamos, el pensamiento lateral era un poco el abridor de cabezas de las profesiones. Hoy en día esto cambió, porque cualquier persona que se dedique profundamente e interesadamente, y algo muy importante, y tiene que ver con ustedes, apasionadamente a su profesión, en algún momento ese salto lo hace sin la necesidad de llamarlo pensamiento lateral, ya por el solo hecho de estar en redes, ya por el solo hecho de estar comunicado con otras personas, ya por el solo hecho de tener conexiones con otras profesiones, que antes era muy difícil, porque vos antes, digamos, si no eras, qué sé yo, odontólogo, no podías saber nada de odontología, salvo que te vayas a comprar un libro de odontología. ¿Cómo hacías? Hoy pones odontología y tenés todo. ¿Querés participar online de un congreso de odontología? Podés. ¿Querés escuchar? O sea, cambió mucho la cuestión. Entonces, la mirada que plantea que las profesiones limitan a la creatividad de las personas o la conducen hacia cierto lado es real, pero es un poco, digamos, old fashion, te diría hoy. Exacto. Un poco limitada, digamos. Yo lo pensaba desde 2 lugares, ¿no? Una es esto que vos comentabas. Hay profesiones que naturalmente parecería que no se dedican, que el espacio de creatividad está para otros. O sea, cuando vos decías recién, era un lugar para el marketing en las empresas, era un lugar para la publicidad. Para la publicidad. Y vos decís, yo soy economista, nosotros nos gusta tenerte acá porque nosotros queremos inspirar abogados. Y parecería que hoy cada vez más el apelar a la creatividad, o sea,
es una necesidad, ya no es me gustaría ser creativo, Sí. parecería que es una necesidad, vamos a ver si eso tiene que ver con nuestro componente humano para poner a las cosas, ¿no? Y lo de las profesiones, también nos preguntábamos si en la formación no estamos acotando esa creatividad. O sea, si por ahí en cómo se enseña, ¿no? La carrera, o sea, pensábamos cómo podríamos enseñar de una manera para que uno desarrolle profesionales creativos, que no es solamente, por ejemplo, en el caso nuestro, no sé, cómo disparo la mayor cantidad de argumentos posibles, sino desde el aula. Digamos, vos decías, hay métodos, hay herramientas que se aprenden, y también nosotros llevarlas a nuestra profesión. Sí. Hablaste de la formación. ¿Saben de dónde viene la palabra formación? De la palabra forma. Y la palabra forma y la palabra orma. Por eso en italiano formaggio es queso, porque es una norma, ¿no? Entonces, formar es como formatear, como poner en una horma la cuestión etimológica. Lo que pasa es que, digamos, hoy te diría que cualquier profesional que se empiece a formar inevitablemente va a tener acceso a otras miradas. E inevitablemente los docentes vamos a tener que ayudar a que eso suceda, y más que nunca, una de las actividades que nosotros hacemos en la materia Creatividad e Innovación de la UBA, que es para licenciados y licenciadas en administración, es que el primer día ellos hagan un trabajo que dura toda la materia para plantear una mirada de su profesión original. Y utilizamos técnicas de creatividad, con qué la combinarías, cómo la mirarías de manera diferente, qué tipos de tecnologías aplicarías. Y eso se puede hacer en cualquier profesión. Exacto. Digamos. Hay una como una especie de frase, eslogan de quienes nos dedicamos a esto, que dice: en todas las carreras debería haber una materia innovación y creatividad. Lo que pasa es que estamos anotando, te digo. Sí, pero digamos, es medio panfletera la posición. Yo digo que en todas las profesiones debería estar la apertura suficiente como para poder abrir tu cabeza y entender ciertos principios de la creatividad que generalmente no se entienden porque están difundidos de manera fácil, rápida. Por ejemplo, uno es lo que vos decías de la necesidad. La creatividad surge ante las necesidades, en el camino a la horca. Vos sos creativo. Cuando estás con la soga al cuello, ahí es cuando aparecen las mejores ideas. Claro, por eso se dice que los argentinos siempre somos terriblemente creativos e innovadores. O sea, yo veo que otros países también son innovadores. No, pero el argentino inventó el dulce de leche. A ver, las urgencias, las crisis, las emergencias generan un tipo de creatividad más vinculado con el ingenio que con otra cosa. El ingenio es como, ¿cómo te diría? La hermana menor de la creatividad. Es como, digamos, es la creatividad rápida, la creatividad lo atamos con alambre. Improvisada. ¿No? ¿Viste? La cosa que, la verdad que los argentinos, o por lo menos lo que yo veo, no sé si es generalizado, porque en Argentina tenés de todo, pero digamos, el típico profesional porteño que se la rebusca y sobrevivió, tiene algo de eso. A mí me pasó, yo estudié en Estados Unidos y en donde no me destacaba porque al no ser mi lengua materna era del montón. Cuando había problemas, cuando en la universidad faltaba algo, cuando había alguna escasedad, y yo me destacaba, ¿viste? Porque conseguía todo. Bueno, está bien, pero después cuando había que preparar, qué sé yo, el show final para tal cosa, no me destacaba, se destacaba el grosso. Bueno, el ingenio es un elemento que tiene que ver bastante con el corto plazo, que tiene que ver bastante con la situación concreta. Ahora, cuando vos querés utilizar creatividad de alto alcance, plantear proyectos a largo plazo, plantear proyectos que tengan sustentabilidad, en el sentido de la sustentabilidad, que sigan, que continúen, plantear proyectos que requieran resolver muchos tipos de problemas. El ingeniero te resuelve uno, eso que tenés ahí, y lo atás con alambre y lo resolviste y saliste, hasta que tengas otro. Cuando vos tenés un proyecto creativo, vos no solo que resolvés problemas, sino que te inventás. No, nunca les pasó que alguien, pero tienen la necesidad de ir y buscar y estar y arreglar, y la respuesta es, la verdad, no tenemos la motivación. Pero ¿qué te dan? La verdad, no lo hacemos por lo que me dan. Es una motivación intrínseca. Exacto. Que tiene que ver con que nos gusta lo que hacemos. Esta motivación intrínseca, entenderla, porque parece fácil decirlo,
¿no? Entender, comprender el mundo de esta motivación intrínseca es fundamental para la creatividad. ¿Lo entendemos más o menos? No. ¿Y de qué está compuesta esa motivación intrínseca? Bueno, la motivación intrínseca tiene que ver en principio, con cómo tus proyectos resuenan con tus intereses y con las habilidades con las cuales te sentís más cómoda. Justamente, no, tengo que seguir ciencia de datos porque es la que va. Es la que va, y para conseguir laburo tengo que hacer eso. Bueno, eso no tiene que ver con la motivación intrínseca. Ahora, cuando decís, mira, la verdad que me gusta eso, me interesa, pero no solo me interesa como puede interesar la Fórmula 1. Me interesa lo suficiente como para resolver problemas que después vienen de eso y los voy a resolver para poder seguir. Ejemplo, a mí me interesa mucho todo el tema de la innovación y la creatividad. Eso me trae un montón de problemas que yo a ver, qué sé yo, la gente me dice, qué bueno que viajás a dar conferencias. Está bien, yo estoy medio cansado de viajar. ¿Por qué? Porque cuando viajás tenés que ver problemas de tus aviones, problemas de los hoteles donde están, problemas, un montón de cosas. Que a mí no me gusta resolver eso. Pero igual los resuelvo. Es el costo. Es el costo por resolver cosas más importantes, ¿no? Entonces, Exacto. digamos, la motivación intrínseca tiene que ver mucho con eso. ¿Qué estás dispuesto a perder? ¿Qué estás dispuesto a negociar? Está bueno. ¿Con quién estás dispuesto a conectarte para hacer exactamente eso que te gusta? A veces es más fácil decir que no, decir que es más fácil, seguir tu pasión, porque si tenés persistencia y probás y te equivocás mucho, y está bien, podemos decir eso y tendremos muchos likes, pero no es real, ¿viste? Hay cosas que requieren un esfuerzo, hay momentos en los cuales retrocedes, que es terrible, es lo más dificultoso a veces para entender, pero la motivación intrínseca tiene que ver con eso. Eso que a pesar de los retrocesos, a pesar de los costos, continúa y se sostiene. Y tal vez también una gran honestidad con uno mismo, ¿no? En cuanto a poder reconocer, hay una autorreflexión y una mirada bastante para adentro para reconocer que sí, que no. Yo el otro día pensaba a veces hay cosas que uno quiere lograr, pero no sé si las quiero lograr, pero no sé si en el fondo me importan. A veces uno dice, esto es lo que hay, que ojalá que me pase. Y después, ¿esto me importa de verdad? ¿O es que lo quiero lograr nada más porque aparezca? Entonces, cuando uno encuentra lo que importa de verdad, ¿no? Todo fluye mucho más y a veces tiene que ver con decir que no a un montón de cosas. Sí, lo que en creatividad decimos la diferencia entre un objetivo y un capricho, ¿viste? Exacto. Sí, lo que quiero es viajar mucho y tener muchas millas, entonces Exacto. estar en el VIP de tal cosa y... Sí, está bien, si querés estar en el VIP, vamos por eso, que hay un montón de cosas. ¿Estás segura que lo que quería hacer es estar en el VIP? No, en realidad lo que quiero es la admiración que implica. Bueno, eso es otra cosa, Es otra ¿no? cosa, Entonces, exacto. eso que vos llamás honestidad, que está buenísimo. Te aclaro que mucha gente se autopercibe como súper honesta con sí mismo y vos no lo podés creer, ¿no? Entonces, usar la palabra honestidad por ahí puede ser confuso. Yo diría, requiere un trabajo de reflexión profunda, continuo. Porque la motivación intrínseca es algo continuo que tenés que estar como alimentando. Porque va cambiando, ¿no? Sí, porque va cambiando y porque en la actualidad el tipo de información, el tipo de redes, el tipo de comunicación que tenemos atenta bastante contra eso, ¿viste? Vos ya no sabés si tu pasión pasa por aprender francés o por ganarle a Duolingo, ¿no? Entonces digo, no sé. Es bastante más serio Sí. y bastante más profundo de lo que se supone. Ahí es donde trabajamos nosotros, lo cual nos deja con el 5% del mercado. Pero bueno. Aparte, a veces no lo sabés. No, por supuesto. Honestamente, no sabés. Nunca lo sabés, ¿viste? Y siempre te encontrás con cosas novedosas y todo. Pero bueno, el camino es interesante y lo que yo quiero resaltar y quiero aprovechar esta oportunidad que me dan para decir, se puede mejorar en eso, se puede aprender eso, se puede, digamos, progresar
en ese tipo de búsqueda. A mí me encanta ese mensaje tuyo, porque uno tiende a pensar, bueno, hace años, ¿no? Lo veíamos en alguna charla TED muy famosa, pero esto de cómo uno se percibe creativo, no se percibe creativo, con el paso de los años en la vida, cada vez menos gente se percibe creativa, y esa distinción entre la creatividad innata, o sea, si es algo innato o si es algo que se desarrolla. A mí me da mucha esperanza No, y aparte, cuando te leemos a vos decir, esto se desarrolla, esto no es. Están los creativos a la derecha y los que no lo son, Y suma- marcados de por vida. y sumo esto que nosotros damos clases o tenemos cursos en la universidad para abogados y abogadas. Y es muy común escuchar a los mismos chicos, incluso chicos que recién se reciban, que te dicen, no, los abogados no somos creativos. Como que los creativos, por eso también hablamos del tema de las universidades, hacemos el hincapié porque nos encanta ese mensaje que siempre das. Los creativos son los de diseño, son los publicistas, pero no sabes cuán metidos como etiqueta lo tienen. Está bien. Es que nosotros no somos... Está bien. ¿Cómo que no son creativos? O sea, Es que no hay problema, ¿eh? No hay problema. Sí. A ver, tampoco es una exigencia. Digamos, si vos no te autopercibís como creativo y disfrutás de tu profesión, y sos un abogado que disfruta de lo que hace, yo tengo una familiar que es, ahí me van a ayudar ustedes, es abogada, es una especie de genia, esta familiar mía. ¿Cómo se llama? Le mandamos saludos. Se llama Luciana. Luciana, se van saludos. Va a saludos de las colegas. Se llama Luciana. Y el otro día, el viernes, me junté con ella y me hablaba de la diferencia que hay entre el relator, el juez, Sí. y el que hace, el que no hace, y puede ser relator de tal corte y de tal otra. Una cosa de un aburrimiento para quien no es del palo terrible. Y ella lo vivía como una pasión espectacular. ¿Viste? Y ella no se autopercibe como creativa, se autopercibe como una persona que le interesa los sociedades y no, porque yo cuando dicto sentencia y pongo, y me decía que ponía Bueno, una pero tiene cosa que de ser un lado, creativo para dictar sentencia, porque tiene que argumentar. decía, y pongo me decía que ponía una cosa de un lado y una cosa del otro lado, que era una especie de contador de algo así que yo me decía. Fantástico. Ahora, si Luciana me dice que no es creativa, a mí no me importa en absoluto. Le digo, seguí haciendo lo tuyo, que está buenísimo. A lo mejor sos creativa sin saberlo. Claro. En realidad, estás, digamos, disfrutando de lo que haces. Eso sí, cuando yo le tuve que decir, ojo, cuando creces, ten en cuenta que te vas a tener que meter en cosas que a priori no te van a gustar, que a priori te van a parecer aburridas o estresantes. Pero tenés que lidiar con eso para poder crecer. Entonces, ya está. No. Porque si vos le decís a alguien, no, vos tenés que ser creativo porque si no, la peor frase son las que empiezan con porque si no. No. Entonces digo, yo sé que no era lo que vos, pero déjame mandar este mensaje en el sentido de no te exijas la máxima creatividad. Exigite hacer lo que te gusta de la mejor manera y sintiendo que agregás valor a vos y al otro. Si haces eso, listo, seguramente estás haciendo algo interesante, ¿no? Me parece, ¿no? Es lo que propongo. Exacto, buenísimo. Agregando valor. Eduardo, y bueno, está hablando de palabritas de moda, inteligencia artificial, tecnologías disruptivas. Sí, adelante. Nos gustaría tener tu opinión sobre si tenés una visión esperanzadora o una visión pesimista. ¿Cómo impacta esto en los roles, en las tareas? Sí. Yo no me siento capacitado para dar una visión esperanzadora o negativa sobre la inteligencia artificial. Se lo dejo a gente que se siente capacitada y que siente que puede decir verdades sobre eso. Con el nivel de desarrollo que ahora tiene lo que se llama inteligencia artificial, yo no estoy en condiciones de bajar una línea de eso que esté más allá de lo que puede opinar, qué sé yo, mi tía Cuca, sobre esto. Lo que sí estoy preparado es para decir qué puede crear o qué puede producir la inteligencia artificial en la actualidad. La inteligencia artificial en la actualidad puede producir resultados
a los que antes se los llamaba creativos, hoy también. Entonces, durante mucho tiempo, la creatividad podía medirse a partir del tipo de aporte que vos hacías. Si vos escribís una poesía y esa poesía es considerada valiosa por la gente la lee, la gente dice qué bien que está bien armada, está bien formulada, y además esa poesía, el original no la había escrito alguien y vos la podías, digamos, registrar, propiedad intelectual, se hablaba de un aporte creativo. Ese aporte creativo hoy lo puede hacer la inteligencia artificial. O sea, hoy la inteligencia artificial, dándole los prompts correspondientes, puede generar ese resultado al que se le llama creativo. Alguien puede decir, no fue la inteligencia artificial, fue la persona. Sí, no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo hoy, los algoritmos generativos pueden producir con muchísima facilidad. Y rapidez, ¿no? Sí, con muchísima facilidad y muchísima rapidez, resultados que hasta el momento fueron denominados resultados creativos. Ahora, si eso te hace decir que los algoritmos son creativos o no creativos, es otra pregunta. Si ese tipo de resultados van a ser los resultados que vamos a considerar valiosos en el futuro, es otra pregunta. Si esa es otra cosa, digamos. Si van a haber nuevos problemas que van a tener que resolverse de otra manera y si la inteligencia artificial va a poder resolver eso o no y cómo y de qué manera, es otro tema. ¿Cómo interactúa la inteligencia artificial con los seres humanos y cómo conversa para producir esa cosa? Es otro tema. Entonces yo no entro en la discusión a favor o en contra porque no me parece productiva. Y además porque yo no me siento capacitado para dar una opinión válida sobre eso y tengo mi opinión sobre si la gente que da esa opinión está calificada o no, pero no importa esa opinión. Lo que sí te puedo decir es que usamos muchísimo la inteligencia artificial en procesos creativos y que estamos generando muchísimos procesos de conversaciones entre la inteligencia artificial y el ser humano vinculados a nuevas maneras de lograr procesos y resultados originales y valiosos, y que también estamos estudiando con mucha profundidad los procesos en donde los humanos interactúan con la tecnología para producir diferentes resultados creativos. No sé si conforma la respuesta. Perfecto. Totalmente. Nosotros... Sí. No, dale. No, digo que lo vinculo con lo que a nosotros nos pasa, que en nuestra profesión también, antes de la IA generativa, ya con las tecnologías disruptivas en el escenario, les decíamos a la gente, no necesariamente el planteo era como se temió hace una década, nos quedamos sin trabajo, sino va a haber otras tareas, va a haber otros roles, y empezamos a ver abogados que hacen cosas que antes no se hacían, porque justamente por esto que vos decías ahora, ¿no? Cómo interactuamos, qué tipo de prompts, cómo hacemos para trabajar en conjunto. Bueno, ese iba por ahí, digamos, nuestro mensaje. Nosotros hace tiempo que somos fanáticas de tus listas, ¿no? Porque te seguimos en Instagram. Muy bien. Hace mucho, pero mucho, y ahora... Chivo, @ecastica las 2 veces con cada kilo. Ahí, bueno, y ahí también, voy a mirar a la cámara ahora, este es el último libro este es el último libro de Eduardo, se llama Listas, es imperdible, y se consigue en el sitio... La verdad que no se consigue, en librerías, porque es un libro especial, que digamos, de una factura una obra de arte. Bastante costosa, entonces solo se puede conseguir. Entran a mi Instagram, ecastica, me mandan un mensaje o dicen quiero y está, y si no en Mercado Libre ponen listas sobre Castica, o en Amazon buscan listas sobre Castica, o me ubican por alguna red y les mando el link o lo conseguimos o lo que sea. Y bueno, está buenísimo y te agradezco. Y aprovecho para preguntarte, cuando hablamos de equipos de trabajo, sí, de liderazgo, sí, ¿cuál es tu lista, digamos? ¿Cuáles serían las cosas? ¿De liderazgo o de equipo de trabajo? Bueno,
vamos es como si yo te pregunto, sí, ¿entendés? sí, sí. Che, Sí, es verdad. ¿quién gana? ¿No nos puedes hacer 2 listas? ¿El juez o el fiscal? Bueno, vamos por el liderazgo. Sí, igual está mal decir quién gana, el juez y el fiscal, porque no son. No, no compiten. o sea, el juez o el acusado, el fiscal o el acusado. El fiscal sería. o el defensor. O el defensor, exactamente. para que vean bien. No, es que, bueno, la que vos quieras, elegí vos, o liderazgo o tipo de trabajo. Hablemos de equipos, Bueno, Todos los equipos necesitan ideas y todos necesitan creatividad, qué sé yo. Pero hay equipos, digamos, que necesitan lograr resultados realmente diferentes. O sea, no es lo mismo. No estoy diciendo que sea más o menos, ¿no? Pero no es lo mismo, qué sé yo, un equipo de vendedores que tiene que ser creativo para lograr un objetivo, que está perfecto, que un equipo que tiene que crear una nueva categoría dentro del mundo de la comida japonesa, especialmente el ramen. ¿El ramen es japonés? Sí. Sí, creo que sí. Creo que sí. Dentro del sushi, ponele. Porque un equipo tiene como objetivo producir un resultado distinto y el otro tiene como objetivo mejorar algo. Ambos necesitan creatividad, pero hay equipos que necesitan eso. O no es lo mismo una persona que esté manejando un equipo de programadores para llegar a tiempo con un soft, que una persona que esté armando un equipo de productores de la primera película que ensamble inteligencia artificial con inteligencia animal. Ponele, por decirte. Porque uno tiene un objetivo, digamos, conocido, en donde tiene que lograr valor con alguna novedad, y otro tiene un objetivo totalmente diferente, donde lo distinto es el objetivo en sí. Esos equipos que consumen un enorme combustible en términos de creatividad requieren entrenamiento especial, o sea, tienen que saber cómo van a tener que lidiar con un montón de personas que se les va a poner en contra, tienen que saber interactuar entre personas de diferentes disciplinas, lo cual es dificilísimo, tienen que aprender metodologías que les permitan resolver problemas que nunca fueron resueltos por nadie. Entonces, las claves para un equipo de alta demanda de creatividad tiene que ver, primero, con la heterogeneidad de las personas, con personas diferentes entre sí. Al principio, un equipo muy heterogéneo no genera buenos resultados. En general. Hay cortocircuito. Sí, en general no genera buenos resultados. Requiere que vos inviertas en eso. Con lo cual, un segundo punto, además de la heterogeneidad, es que en un equipo al cual le pedís creatividad, tenés que estar dispuesta a invertir. Hay que darle tiempo. Sí, y eso es inversión. Sí. Eso es plata. Sí. Eso es recursos. Alguien puede decir, no coincido. Bueno, está bien. Bueno, esto es fantástico. Sí, pero, digamos, todo indica, y hay muchas evidencias y muchos estudios que tienen con eso. Tenés que invertir en eso. Después tenés que tener gente con un clima especial, porque tiene que ser un clima especialmente contenedor para poder, digamos, lidiar con todo el retroceso que implica eso. Después tiene que ser gente con actitudes específicas, gente que tiene que aprender, gente que tiene que estar abierta, tenés que tener un manejo de roles especial, porque por lo general en este tipo de equipos siempre hay alguna persona especialmente talentosa en algo que tiene un carácter especialmente complejo que vos tenés que saber manejar. O sea, quien va a manejar a personas, no debía decir personas creativas, es decir, quien tiene que manejar a personas que viven de su creatividad y que hacen de su creatividad su profesión, tienen que aprender que van a tener que trabajar con personas complejas. Con personalidades. Claro, no me meto si son personalidades, con personas complejas, que utilizan criterios para decidir complejos, distintos al resto. Porque una persona que aplica su creatividad no solo tiene ideas diferentes, sino que tiene también a lo mejor. Claro, y tiene criterios de selección diferentes. Pero ¿cómo? ¿Por qué elegiste esto que era más caro, más difícil, más complicado? Porque era amarillo. Y a mí el amarillo me provoca otra cosa. Fantástico, a ver, pero esa es la persona que está marcando la diferencia, y que eres esa persona, el último proyecto ganaste por 100. Bueno, todo esto, ¿no? Entonces, los equipos creativos requieren como
esta ductilidad, esta flexibilidad, esta comprensión profunda, esta aceptación de lo diferente, que muchas veces implica también que los objetivos del equipo se van modificando a medida que va pasando el equipo, y la verdad tienen bastante que ver con lo que debería aprender un líder moderno, por decirlo de alguna manera, actual, en términos de humildad, ¿no? En estos equipos la verdad que el líder es alguien que facilita, ¿no? Que se le pide total humildad, y que aprenda tanto como ellos y que sepa plantearse como un novato, ¿no? Y ese líder articula, pero no es el que al final del camino dice vamos por acá. O sea, se supone que de esos equipos creativos tiene que salir, vamos a decirlo en términos jurídicos, por consenso. O no necesariamente. Son propuestas. No, y después no necesariamente. alguien... Ese líder es el que tiene que estar dispuesto a asumir más riesgo que el resto. Claro. O sea, lo que nosotros no vemos en términos de innovación y creatividad son los líderes que, ¿viste? Animémonos y vayan. No. Va a la par. Asume más riesgo que el resto. Sí, claro. Porque asume el riesgo de ir por un lugar por el que otros no irían. Entonces, sí, en algún momento decir, vamos por acá. O sea, y yo asumo ese riesgo. Se lo pone al hombro, Claro. Está bien. Y por Sí, eso, se lo pone al hombro. por esto que te pregunto no tiene que ver, pero lo pienso y te lo pregunto. ¿Dónde conseguir anteojos? Los anteojos Sí. que están buenos. Ahora no me los puse todavía, en cualquier momento tengo que ponerla. Y la conexión humana, es decir, esa gente de ese equipo, ¿no? Tiene esa conexión, digamos, tienen que ser amigos o sentirse en un lugar de un espacio de súper confianza. Qué gran pregunta. Qué gran pregunta. Porque ella dijo, vos dijiste contenidos, pero de ahí a pero que está la buenísimo, conexión... es buenísima la pregunta. A ver, lo que digo me van a matar, pero bueno, hay una sobrevaloración del denominado buen clima de trabajo, entendido. No sabés, no. Nos juntamos los lunes, vamos a la cocinita, nos matamos de la risa. El clima de trabajo, el clima del trabajo es espectacular. ¿No? Hay uno que es cabezón, no sabés, le inventamos el chupetín de ballena. No, viste, ese clima amiguista, amiguero, onda de vestuario, no siempre es importante o favorable para la creatividad. No estoy hablando a favor del clima solemne, no. La creatividad requiere seriedad en los vínculos, no solemnidad. Seriedad, profesionalismo, saber hacer las cosas, y muchísima confianza. Confianza en términos de que vos confiás en lo que hace y en lo que piensa el otro. No confianza de nos conocemos hace años, te cacheteo y digo papá. No ese tipo de confianza, de la confianzuda que muchas veces resta, ¿no? ¿Viste? La confianza amiguera. Por supuesto que puede pasar, y está todo bien, muchísima gente es amiga y genera cosas. Pero digamos, no hay que confundir el clima amiguero confianzudo con el clima creativo, especialmente cuando hablamos de creatividad de la que estamos hablando, que es una creatividad vinculada con los proyectos, con lo laboral, con los emprendimientos. No, nunca nos tenemos que... Ahí es donde me sirve mi profesión de licenciado en administración. Está hablando de creatividad en entornos de trabajo. Exacto. Ahora vos me decís, creatividad para armarle la despedida de soltero a uno. Ahí sí, amigos, cerveza, no importa, es otra cosa. Es otro, te diría incluso que hasta las técnicas de creatividad ni sirven ahí. Lo que llama la creatividad deliberada, que es como que vos haces cosas para que esa creatividad surja, tiene que ver con climas donde vos necesitas trabajar en algo, producir algo, emprender algo, generar un proyecto que no se da naturalmente. Me vas a acordar, va a ser autorreferencial, pero hace un tiempo alguien nos preguntaba cómo era que trabajábamos juntas y teníamos un montón de espacios juntas y buscando qué cosas nos ayudaban a eso, salió la respuesta
las dos tenemos el mismo nivel de exigencia para trabajar. Yo pensaba esa confianza en la calidad de lo que se produce. Hacemos un newsletter juntas, hacemos un montón de cosas. Y me quedé pensando, ahí me vino a la mente. Claro. El mismo nivel es esa confianza en que lo que sale del otro... Claro, yo no sé si ustedes son además íntimas amigas, pero digamos, no necesitarían ser íntimas amigas. En absoluto. No. O sea, pero sí ese nivel de confianza. Sí, claro. La confianza. Confianza en el trabajo del otro. Exacto. Confianza en el trabajo del otro, que a veces esa confianza puede ser limitada a un lapso. ¿Viste? Mira, yo sé que de septiembre a diciembre esta persona va a estar 100% comprometida en ese trabajo y confío en su capacidad profesional, punto. Yo hay una pregunta que me quedó dando vueltas en la cabeza, ¿no? Que no tiene que ver con lo que estuvimos hablando. Te voy a cambiar. Otra vez. Ahora sí viene la de los anteojos. ¿Dónde comprar armazones verdes? Pero, viste que el rol de curador de contenido hoy cada vez tiene más importancia como rol, porque en definitiva todos recibimos un montón de información, tenemos que elegir, tenemos que hilar, tenemos que conectar. Sí. Entonces, ¿cómo se entrena eso? ¿Cómo hacemos para ser buenos curadores? Para tener esa sensibilidad a la belleza y a lo creativo y a lo lindo que es unir dos cosas, ¿no? Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo se entrena si queremos entrenar? Si queremos dar un consejo a un hijo. Sí, también es una buena pregunta. Y bueno, si estuviste un montón de tiempo preparando las preguntas. Está buenísimo, sí. El tema de la palabra curador es que es la palabra esa, ¿viste? Que es curador, parece que eso es enfermero, pero claro, bueno, no sé cómo llamarlo. Está bien. Sí, es una mezcla. Y te diría que es hoy en día más importante que la generación de ideas. Y tiene que ver con varios elementos que nosotros en creatividad le llamamos convergencia. Que no es lo mismo que convergencia dicho coloquialmente. Convergencia es cómo manejarte ante la gran cantidad de opciones. Un curador es alguien que ante una cantidad importante de opciones, ya sea de ideas, ya sea de problemas, ya sea de propuestas, ya sea de proyectos, ya sea de información, ya sea de conocimiento, ya sea de deseos, ante una cantidad importante de cualquiera de esas cuestiones, agrupa, elige, prioriza, rankea, refina, ordena, clusteriza, ¿viste? Que es agrupar como si fueran racimos, jerarquiza también. Y es fundamental. Es fundamental. En pos de lo que vos decías, la belleza, que es lo que se usa la curaduría en el mundo de las artes, o en pos de la simplicidad, por ejemplo. Que a veces también es belleza, a veces no importa, pero digamos, en pos de la simplicidad o en pos de hacer algo con la abundancia de opciones o de ideas que se tienen. Te diría que hoy en día, más que tener ideas, la creatividad, por lo menos en términos profesionales, de empresas, se relaciona más con conseguir ideas, con buscar ideas, claro. Y con elegirlas y madurarlas y pulirlas. Sí, es fundamental. ¿Dónde se estudia? ¿Cómo eso habría que Tengo un amigo cuya hija estudia en Australia, curaduría de arte, pero la verdad conozco un poco, pero nunca me metí es un pending que tengo, ¿no? Meterme bien en eso para ver qué procesos utilizan. Estaría buenísimo cómo enseñar a curar ideas. Sí, ¿no? sí. En creatividad, en el mundo de la innovación más que nada, lo usamos en la selección de los pitch o en la generación de criterios o en las matrices de selección y demás, pero hay un montón de herramientas. Bueno,
con tu libro, en algún punto sentía que había ahí, yo decía, qué suerte tener a alguien que ha hecho este trabajo por Bueno, mí. este libro es Esa exactamente selección, eso. ese terminar con recomendaciones o sea, podés Sí. profundizar esto con esto y con esto, y si querés ver de esto, tal cosa. Sí. Yo sentía, bueno, acá he hecho un trabajo de curaduría. Fue hecho con ese criterio. El libro fue hecho con Sí. ese criterio. Creo que en algún lugar incluso hablo algo de curaduría, no me acuerdo, pero creo que sí, en la parte de la convergencia. Y fue hecho con esa idea de elegir, de ordenar y de poner a consideración de la gente. Y después que cada uno haga su propio orden, su propia curaduría. Vos sabés, Eduardo, que en el mundo del derecho se dice que hasta hace un tiempo la censura tenía que ver con te oculto información. Justamente la lucha era por acceder a la información pública, pero el acceso a la información. Y hoy se piensa que la censura tiene que ver justamente con el proceso inverso. Te abarroto de información, te tiro tanta cosa falsa o verdadera, pero es tanto que es lo mismo que desinformarte, es lo mismo que dejarte sin. Vos fíjate que creo que en el capítulo 7, donde hay una lista que no es una lista, sino que es un párrafo, donde yo hablo de las críticas, pongo una serie de críticas típicas que se habla de las empresas. No se puede, no hay dinero, eso es para Finlandia y no para nuestros países. ¿Viste? Y después hablo de las nuevas críticas, que tienen que ver con lo que vos decís. Dale para adelante, genial, buenísimo, metele que sos un grosso, Capo. seguí tirando ideas, capo total, grosso, genio total. Te mato con eso, porque no te estoy diciendo nada, no estoy asumiendo compromiso, ¿viste? Te digo lo mismo que le digo a todo y en definitiva te perjudico más que si te digo, no, mira, de esto no me gusta. ¿No? Es verdad. Buenísimo, es verdad eso. Bueno, y ahora ya hemos charlado, nos hemos dado todos los gustos, pero queremos, ahora vamos a Eduardo, ya no al profesional, queremos... A lo personal. A lo vamos a ver. personal, a lo personal. Nos gusta preguntar, y te queremos preguntar, por alguna conversación de tu vida, algo que digas, es una de mis conversaciones inolvidables. Pueden ser una, varias, las que nos quieras contar, pero nos gusta tener ese pedacito. Bueno, yo no había leído antes las preguntas, aclaro. Entonces lo que digo por ahí no Te va a estar todo bárbaro. Pero cuento una que se me ocurre. Hace muchos años yo todavía no había hecho mi máster. Yo solo tenía era licenciado en administración, que me había estudiado creatividad y ya empezaba a hacer muchas cosas. Tenía cierto reconocimiento, pero todavía no había decidido para dónde iba. Y voy a dar una charla a Mar del Plata, que la voy a dar con una persona muy importante, ya fallecida, qué sé yo era como el segundo, yo que tenía 25 años. Y también la daba un economista muy, muy, muy importante, todavía vive, no voy a dar el nombre, pero muy, muy importante, o sea, está dentro de los 3 o 4 que ustedes se imaginan, ese tipo grande. Y yo era en Mar del Plata, ¿viste? Era en Mar del Plata. Y cuando yo llego al aeropuerto, yo iba a Mar del Plata y me volvía. Iba en el día, en el avión y me volvía. Y cuando estoy en el aeropuerto, me doy cuenta que no tenía la billetera. No había celular. Y también se podía viajar sin documento. Sin documento, sí. Bueno, viajo a Mar del Plata, que sea lo que Dios quiera, ¿viste? Estoy en Mar del Plata sin un peso, ¿entendés? O sea, no podía hacer nada. Tampoco podía llamar porque si le pedía al hotel que me deje llamar me iba a cobrar la llamada y no tenía plata para pagarla. Y tampoco podía ir a un albergue porque no tenía la tarjeta, ¿viste? Nada. Solito mi alma. Claro, sí, con la cosita del pasaje, qué sé yo. Bueno, voy capeando todo el día, que me va bastante bien, que yo qué sé cuánto, y nos volvemos. Bueno, Eduardo se vuelve con fulano. Qué suerte. Bien. ¿No? Bien, me pagan el taxi. Bien, Una menos. Claro, una vez, ya estaba. Y me voy con este economista re grosso, él y yo en un taxi. ¿Qué tal? Que esto nos quedamos bien, que pin, que pan. Llegamos al aeropuerto, 3 horas de demora. A tomar algo. ¡Vato Nungancia! Me dice. Día eterno. Bueno, y por supuesto no le dije nada, qué sé yo, la manejé y cuando estábamos charlando, yo tuve que darle charla, entonces empecé a preguntar de mi vida, qué me recomendaba. Y cuando le pregunté qué veía él que yo podía hacer, yo pensé que me iba a decir, ahora sí psicología por el tema de la creatividad, ahora sé un MBA. Yo ya era profesor de MBA, digamos, no tenía máster, pero ya era de los primeros que daban la materia creatividad e innovación en los MBA.
Y el tipo me tira, yo que vos haría algo que tenga que ver con la ingeniería. Con la técnica, con la tecnología, ¿viste? Y yo, la puta, ¿viste? Me tira este garrón que no me gusta. Nada, y no le di bolilla y hice la mía, ponerle que esto haya sido en junio, julio. Y me fue carburando en la cabeza ese tema y empecé a buscar cosas y ahí fue donde elegí mi maestría en gestión de la ciencia y la tecnología, que me cambió la vida porque me metí en un mundo mucho más riguroso, mucho más interesante. Él tenía razón, aprendí de tecnología, aprendí de innovación y no solo de creatividad. Eso me permitió tener proyectos grosísimos en empresas. O sea, que dejó huella. Sí, fue una conversación totalmente... Bisagra. Sí, bisagra. Y nunca se lo agradecí, porque yo lo podría llamar para agradecer. No sé si él se recuerda de mí o no, porque él está muy en economía. Porque si se lo cuento le tendría que decir que me olvidé la plata y que estaba haciendo mago y me da vergüenza. ¿Cuántas posibilidades hay que escuchar? Pero si no, si alguna vez lo veo, se lo agradecería. ¿Por qué no lo invité yo? Le vas a explicar. Qué bueno. Exactamente, Qué le tendría que pedir perdón. Claro. ¿Por qué lo hice quedar al que se comió de 4 tostados y 2 gancias y yo no consumí nada? Y además te dio el consejo valioso. Claro, todo, te le llevaste tendría que ese día explicar todo. todo. Me da vergüenza, pero bueno, fue una gran, digamos, la tengo como, bueno. wow. No, y aparte, qué realmente visión. valía En ese pena. momento te parecía de loco Es que una te locura. estuviera sugiriendo. 1992, ponele. Yo soy de 65, pero tenía nada, 1990. Pero alguna vez escuché que no uno tendría que registrar más las cosas que nos parecen de locos. O sea, las cosas que rechazás de movida, Claro, ¿no? claro. Por algo las rechazás, ¿no? Claro, que solo tuve en cuenta la recomendación porque él era él, si no lo hubiera parecido una pavada claro. total. Sí, sí. Y una preguntita más. ¿Hay alguien que admirás? Alguien que sí. Un montón. Un montón, pero alguien que quieras mencionar. Sí. Yo admiré mucho muchísimo a Carlos Malman, que es era el padre de Francis Malman, que era físico nuclear de primerísimo nivel, por eso Francis creo que nació en Bariloche. En Bariloche. Balseiro. Que él me ayudó muchísimo, fue jurado de mi tesis, y me ayudó mucho en un tema que se llama prospectiva, que es el de generación de escenarios futuros. Ajá. Y el tipo me explicó en varias reuniones, incluso en su casa, ese tema de una manera... o sea, él me transmitió la pasión por imaginar escenarios futuros y yo lo admiré muchísimo. También a Guillermo Boido, un historiador de la ciencia, experto en Galileo Galilei, que escribió, que Gregorio Klimovsky le dedicó su libro sobre epistemología, uno de sus libros sobre epistemología, que me enseñó muchísimo sobre el rigor científico y sobre la historia de la ciencia, persona que admiro también muchísimo. Otro profesor que tuve, Guillermo Nikansky, que fue un profesor de teoría de la decisión, durísimo, durísimo, que no se puede explicar lo duro que era. Entramos 100 personas o 80 personas y quedamos 6. Que tomaba examen de 6 de la mañana a 11 de la noche. Una cosa totalmente delirante, y gracias a esa persona yo aprendí. De hecho, había que hacer tantas hojas de informes que no te daba tiempo a poner el nombre. Yo ahí me hice un sello con mi nombre y mi número de cosas. Para perderme el tiempo. Claro, porque era dos informes por semana de 50. Y este profesor a mí me ayudó de una manera increíble. Creo que alguna vez se lo dije, pero yo no tengo contacto con él. Son personas que admiro mucho. Te podría seguir. Espectacular. Bueno, y te hemos pedido que elijas una canción para compartir con nosotros hoy. Contanos qué trajiste y por qué la elegís. ¿Por qué no decimos la verdad? ¿Por qué no decimos la verdad? Vamos a decir la verdad. Vamos a decir la verdad. Exacto. Vamos a decir. ¿Te hemos pedido o no te hemos pedido?
Ponele. nosotros le pedimos. Él va a tocar porque es músico. No soy músico, entonces, soy un chanta que toca piano como puede. Bueno, entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros cantamos y él me dijo, si van a cantar, elijan ustedes la canción. Entonces nosotros le dijimos, no, el entrevistado elige su canción favorita. Entonces, bueno y ahí... La canción tenía que ser en castellano y la verdad que elegí un tema que más o menos puedo tocar, digamos. pero tiene una letra preciosa. Bueno, perfecto. Si usted me hubiera elegí que vamos a escuchar una canción, yo hubiera elegido una canción recontra difícil, ¿entendés? Y todo, pero bueno, esta la podemos tocar, es una canción más o menos divertida y que se llama Tuyo Siempre y es de Calamaro. De Calamaro, sí. Bueno. ¿Vamos a pasar? ¿Pasamos a la parte musical? ¿Cómo no? Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Por hoy tenemos un final innovador. Nuestro entrevistado al piano, Eduardo, nos está mostrando una de sus pasiones. Bueno, y gracias, nos vamos con esto, nos despedimos con este lujo. Gracias, Eduardo. Si alguna vez no me vuelven a ver, porque a mí, como a todos, se me olvida, algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez. Y volvería por todas partes para encontrarte y preguntarte si me das otra oportunidad. Va a ser mejor que te empiece a olvidar, porque queda mucho tiempo por delante. Algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez, porque no voy a olvidarte nunca más. Porque yo no te voy a olvidar.